Hola, muy buenas tardes a todos. En el webinar de hoy puedes seguir la actualidad de los mercados financieros, viendo operativas en los principales índices bursátiles. Se realizará un análisis técnico de los principales índices para evaluar oportunidades de trading. Para este webinar tenemos el placer de contar con Paco Pérez. Paco Pérez es formador de análisis técnico, sistemas tendenciales y además ha estado trabajando en coberturas de cartera con derivados financieros. Además, es colaborador de diferentes medios, gestoras y brokers. Cuando quieras, Paco, puedes empezar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, una vez más, ya llevamos varios años colaborando con Rankia en estos webinars formativos que para los que estáis empezando y para los que lleváis tiempo siempre viene bien estar actualizados. En este caso concreto, bueno, nos recomendaron que lo hiciéramos solamente de índices por la actualidad y nos ha venido bien porque, bueno, hacer un webinar solamente de índices en momentos de corrección actual, pues viene muy bien, ¿no? Cuando estamos en tendencia es muy fácil hablar de mercados, de índices, de acciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en estas últimas semanas hemos tenido una corrección hecha y derecha, estamos todavía en ella y nos va a venir bien tratar un poco el tema de cómo están actualmente los índices, ¿no? El webinar quiero hacerlo como los que ya me conocéis, que lleváis años siguiéndome o estáis en mis cursos o en mis redes sociales. El webinar lo haremos un poco didáctico, no quiero yo siempre estar hablando, entonces si alguna pregunta entra durante el webinar, pues rápidamente me la mandaréis, me la pasará y la contestaré, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por, evidentemente, los índices americanos y en concreto el más importante, el SP 500, y a partir de ahí haremos un pequeño resumen tanto del Nasdaq, que es el tecnológico, y después pasaremos un poco por Europa y si nos da tiempo nos iremos inclusive al Nikkei, que en los últimos ciclos ha dado bastantes alegrías para los largos, ¿no? Bueno, hablando un poco de fundamental, antes de liarnos a trazar líneas y hacer el gráfico y análisis técnico profesional en el gráfico, el fundamental un poco que nos dice, ¿no? Que nos están intentando vender con este ruido nuevo que ha llegado al mercado de los tipos de interés, ¿no? Bueno, el tema de los tipos de interés es algo crónico y además no, es crónico, es bastante importante seguir los tipos de interés porque los tipos de interés, evidentemente, para índices y acciones es muy importante porque da un efecto rebote para las presentes y futuras rentabilidades de, en este caso, de las acciones y multinacionales. Vamos a empezar por el SP 500, ¿no? Actualmente los índices viven una época bastante alcista, sobre todo el mercado americano, el europeo ha estado alcista. Evidentemente, el único o la única oveja negra del rebaño somos nosotros, el mercado nacional, pero bueno, tenemos nuestros fundamentos propios, internos, de por qué estamos así. Pero hablando de índices y tipos de interés, para mí todavía los tipos de interés están bastante baratos, es decir, bastante bajos. Es decir, por mucho que nos quieran vender, que el billete verde o el dólar parece que va a repuntar con fuerza en las próximas reuniones, evidentemente, de la Fed. Puede haber nuevas subidas. De hecho, las va a haber porque la inflación está ya prácticamente en el 2% por encima. Pero que suban los tipos de interés no quiere decir automáticamente que el mercado de acciones e índices vaya a bajar automáticamente, ¿no? Si miráis la historia reciente, antiguas crisis de la renta variable mundial, pues con tipos de interés al 1,25, 1,50, como está ahora mismo, o va a estar en el mercado americano, nunca ha habido una gran crisis en la renta variable, ¿no? Entonces, mi humilde opinión, ¿vale? Y llevo prácticamente 20 años viendo gráficos, casi 20 años desde que empecé, viendo gráficos, pues evidentemente llegaron los gráficos un poco más adelante. Con tipos de interés tan bajos, yo nunca he visto grandes crisis de la renta variable, ¿no? Entonces, este rumor nuevo que ha venido, rumores tienen que venir todos los meses para que haya descargas. Estas descargas, evidentemente, alguien vende, ¿no? El que ha comprado a buen precio, el dinero inteligente, ¿no? Pero hace 2 meses era Corea, ahora son los tipos de interés, antiguamente era China, Grecia, pues rumores siempre va a haber para que haya correcciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a empezar ya, ¿no? Que os he explicado un poco el contexto, tipos de interés, bolsa, que yo creo, ¿no? ¿Vale? Vamos a empezar con gráficos, vamos a empezar por el SP 500, ¿no? Muy bien, os pongo el gráfico del SP 500, ¿vale?
Timing diario, vamos a empezar por timing diario, después si queréis pasamos al semanal para que veáis un poco de inversión, ¿no? Pero es muy importante lo que tenemos actualmente en pantalla. Actualmente en pantalla tenemos una corrección, que esta corrección no es normal. Es decir, que el mercado caiga prácticamente 500, 600, 700 puntos como ha caído verticalmente, esto no es normal. Es decir, estamos en una corrección de magnitud especial. ¿Por qué? ¿Por qué digo de magnitud especial? No hace falta tener 3 diplomaturas para ver correcciones normales, ¿vale? Como son estas, es decir, correcciones de una tendencia normal sana, ¿de acuerdo? Es decir, hemos llegado a la zona de 2.850 y hemos empezado a tener una cosa que anteriormente no teníamos. Ampliamos gráfico un poco. Si no veis gráfico, me lo decís. Hemos empezado a tener gap bajistas. Es decir, el mercado americano gap bajistas hacía tiempo que no los veíamos consecutivos, ¿de acuerdo? Y esto es una señal bastante inequívoca que esta corrección no va a hacer nada de tranquila, nada de normal. Sí es cierto que ya hemos recuperado prácticamente el 50% de la recuperación, pero eso no quiere decir para nada que la corrección no haya terminado, ¿no? Me gusta hacer la comparativa, ¿vale?, del SP500 con un mercado o indicador, en este caso, que conocéis muchos de ustedes, y el que no lo conozca, les recomiendo que a partir de hoy se aficione a verlo, ¿de acuerdo? Que es el índice o indicador famoso del miedo o del pánico, ¿no? El llamado VIX. En este caso hemos puesto el futuro del VIX. Vamos a hacer una comparativa rápida para que veáis cómo en anteriores correcciones, ¿vale?, el mercado de las opciones, ¿vale?, que el VIX lo componen, es decir, las opciones a un mes del SP500. Fijaros que en anteriores correcciones, las marcamos aquí, como el VIX llega a los límites de 15, 20 como mucho, fijaros, correcciones normales, es decir, el miedo, pánico inversor era leve, es decir, estamos dentro de una tranquilidad de mercado totalmente alcista, ¿no? Trazo por aquí una línea para que veáis, ¿no? Muy bien. Si comprimo un poco más el gráfico para ver correcciones antiguas de segundo grado, es decir, correcciones complejas como la que vamos a tener en la actualidad, ¿vale?, nos tenemos que ir a abril del 16, ¿vale?, o inclusive a enero del 16 para ver VIX o pánico inversor en zonas de 28, ¿no? Si marcamos la actual, hemos tenido zonas de 33. ¿Qué quiere decir? Que la corrección que actualmente estamos, porque actualmente estamos empezando, para mi modesta opinión, ya llevamos prácticamente 3 semanas, es decir, va a ser una corrección de calado, ¿no? ¿De calado qué quiere decir? ¿Que el mercado va a cambiar de tendencia? No, el mercado para mí no va a cambiar de tendencia porque ya os he dicho al principio que tenemos unos tipos de interés bajos, es decir, con tipos de interés tan bajos, las grandes multinacionales, que son todas grandes exportadoras, sus beneficios van a seguir creciendo a doble dígito y sus proyectos van a seguir beneficiándose de una financiación bastante barata, ¿no? Entonces, para mí, medio largo plazo seguiremos alcistas. Pero sí es cierto que, fijaros, la corrección coge marcado, ¿vale? Esta fue la de la crisis china, niveles de 30, ¿de acuerdo? Fijaros cómo este tipo de correcciones tenía varios impulsos. ¿Veis aquí? 1, 2, 3, por ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, ABC, como muchos profesores de análisis técnico enseñan, ABC. Lo cierto es que la corrección no duraba ni 1, ni 2, ni 3 semanas como llevamos actualmente, ¿no? Por eso me inclino, ¿vale? Ya lo hemos dicho, bueno, esta semana llevamos ya prácticamente 2 semanas en nuestro programa de formación continuo, que esta corrección tendrá, por los niveles que hemos llegado, de pánico y de miedo, del VIX, de las coberturas de opciones, ¿vale? Quito ya el gráfico del VIX, si alguno tiene alguna pregunta, que ahora pregunte, ¿vale? Pero voy a quitar ya el gráfico del VIX para ver bien lo que espero, ¿no? Entonces, muy bien. Como hemos visto esos niveles de pánico que ha llegado en semanas atrás, me inclino a pensar que este movimiento que tenemos, ¿vale? Este movimiento de rebote, o de rebote del primer impulso,
tendrá varios movimientos. Es decir, estaremos todavía en tendencia alcista, pero haremos una corrección compleja, ¿no? Esto es una figura que puede hacer figurativa, es decir, el mercado tendrá que reposar antes de buscar de nuevo máximos, ¿de acuerdo? Mi opinión, ahora veremos gráfico semanal, mi opinión es que seguiremos buscando máximos, el mercado americano buscará máximos, pero viendo los niveles que hemos llegado del VIX, me imagino y prolongo en mi visión que esta corrección tendrá varios impulsos, es decir, no será una corrección de recorto y vuelvo a máximos. Si ponemos gráfico de inversión, gráfico semanal, muy bien. En gráfico semanal vamos a limpiar lo que hemos hecho en diario. Ampliamos. Vaya, ya la hemos ampliado demasiado. Muy bien. Fijaros cómo tenemos aquí una pauta clara de rebote, es decir, tenemos las últimas 2 semanas que ha pasado. Ha habido un buen rebote. Tenemos aquí una pauta prácticamente que le podemos llamar pauta de cambio semanal Harami, es decir, tenemos un cuerpo introducido en otro cuerpo y aquí tenemos una gran mecha, ¿vale? ¿Esto qué me indica? Fijaros qué casualidad dónde para el mercado, ¿no? Fijaros cómo tenemos puesto una media de 40 periodos semanal equivale a una media de 200 diarias, ¿vale? Es decir, a media de 200, que es un promedio que utilizamos mucho a la hora de coger grandes tendencias. Fijaros dónde ha habido la parada en gráfico semanal, las casualidades de la vida, ¿no? Este rebote que ahora mismo proyectamos, pauta de Harami de las últimas 2 semanas, me dice que el rebote seguirá o que quiere seguir buscando lo que hemos dicho, es decir, un primer impulso, un segundo impulso, un tercer impulso. Lo estoy poniendo imaginativo porque predecir el futuro sabéis que no funciona, y menos en bolsa, ¿vale? Pero lo que está claro que la corrección, como hemos dicho al principio, en el mercado americano, y si es en el mercado americano, ya sabéis que la podemos extrapolar a los demás mercados, es decir, cuando los americanos cogen gripe, nosotros mínimo nos resfriamos, ¿vale? Lo que está claro es que no vamos a tener una corrección simple de un movimiento como tuvimos aquí, ¿no? Aquí fue una corrección simple, que ya hemos visto que en el VIX llegaría a 20-25, aquí tuvimos lo mismo, es decir, correcciones para mí simples. Y lo que tenemos ahora mismo es una corrección que va a ser bastante compleja en precio y tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nos vamos al tecnológico, al Nasdaq 100, volvemos a lo mismo. Empezamos con un gráfico diario, ¿de acuerdo? En gráfico diario le hemos puesto una media normal, que coja aproximadamente 2 meses, 40 periodos, en gráfico diario. Fijaros que en este mercado actualmente está un poquito más fuerte que el SP500. Fijaros cómo prácticamente ha recuperado, ¿vale? Estará aproximadamente, si estos son los 2/3, habrá recuperado prácticamente el 75-80% del movimiento anterior, ¿de acuerdo? Es decir, mucho más fuerte el mercado tecnológico, ¿vale? En su recuperación que el SP500. Vamos a hacerle el mismo estudio. Muy bien. No hemos visto anteriormente, no nos ha hecho falta ni poner línea de tendencia con la media semanal de 40 periodos, pero aquí volvemos a lo mismo. Si hemos visto una gran caída, posterior rebote, me cuesta creer que vaya a ser una V, ¿vale? O sea, todo es posible, pero me cuesta creer que el mercado tecnológico recupere en V y el SP500 no, ¿de acuerdo? Entonces, mi proyección, borrando esta V, que no creo en ella todavía, mi proyección es la misma, es decir, que el mercado haga otra arista, es decir, y dentro de esa arista, tarde o temprano, busque de nuevo máximos históricos. Es decir, cuando termine la corrección, si me tenéis que decir, Paco, para hacer una mini cartera de acciones, ¿qué prefieres, SP500 o Nasdaq? Evidentemente prefiero las tecnológicas. ¿Por qué? Simplemente mercado mucho más fuerte, por fundamentales, y por técnico, fijaros que ya ha recuperado prácticamente el 80% de la caída, ¿no? Si buscamos el gráfico de inversión, ¿vale? Gráfico semanal, ¿de acuerdo? Volvemos. Tenemos la misma plantilla puesta. Fijaros cómo de nuevo hemos tenido la parada obligatoria en
el periodo de 40 periodos. ¿Por qué paran el de 40 periodos? Pues paran el de 40 periodos simplemente porque en análisis técnico el de 40 periodos en swing diario es la media de 200. La media de 200 es una media seguida por millones, millones y millones de inversores. Es decir, el precio ahí generalmente, no siempre, evidentemente, rebota, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos ahí la parada. ¿Qué podemos predecir? Pues evidentemente, mi opinión personal es que el mercado va a hacer esto. Es decir, corrección compleja, como hemos visto en el SP500, con rebote como el que tenemos actualmente, ¿vale? Para tarde o temprano buscar máximos, ¿no? Estas oscilaciones que preveo que puede haber aquí en el Nasdaq 100, igual que en el SP500, van a venir prácticamente coincidiendo con las primeras subidas de tipo que haya en Estados Unidos, ¿no? En la próxima, no me acuerdo ahora mismo la fecha exacta que tenemos prevista, pero en la próxima aparición de la Fed, pues tendremos sí o sí subidas de tipo, ¿no? Y la velocidad con que se suban estos tipos hará que la bolsa baje más o suba con más rapidez. Es decir, porque ahora mismo todo el mundo ya prevé que una subida de 0,25 es lo lógico, ¿no? Pero si sube un 0,50 de golpe sería una gran sorpresa. Lo mismo, la corrección se sigue profundizando o viceversa, ¿no? Si sube una subida leve, un 0,25 puntos básicos, pues lo mismo la bolsa reacciona bastante fuerte al alza, ¿no? Pero mi opinión, ¿vale? Que cuando pase esta corrección, que actualmente estamos, soy de los que digo que cuando estamos en corrección es preferible no operar y esperaremos que termine esa corrección para operar a favor de tendencia largos, ¿vale? Y si tenemos que opinar o hacer una mini cartera, pues prefiero Nasdaq muchísimo más fuerte que el SP, ¿no? Muy bien. Con este pequeño repaso del SP500, Nasdaq, terminamos un poco Estados Unidos porque el Dow Jones prácticamente y el SP500 son gráficos que son gotitas de agua con diferentes puntuaciones en punto, ¿no? Muy bien, nos vamos al mercado europeo y en este caso vamos a empezar, cómo no, por el mercado más importante o el índice más importante del mercado europeo, ¿no? El DAX 30, el mercado alemán, la primera economía de la zona euro, ¿no? Muy bien, mercado alemán, hablando generalmente, pues se está, en este caso, comportando peor que el mercado americano. Es decir, inclusive el mercado americano ha recuperado bastante y fijaros que el DAX prácticamente no ha recuperado desde la caída, ¿no? Pequeños rebotes que tenemos los últimos días, pero evidentemente la debilidad con respecto a USA siempre la tenemos en Europa, ¿no? Entonces, a la hora de operar, pues bueno, yo soy partidario de irme a USA que a Europa, ¿no? ¿Que hay oportunidades en Europa? Sí. ¿Que tenemos los tipos en mínimos en Europa y no hay probabilidad todavía ni de que se suba en el corto plazo? Pues también. Pero si tuviera que escoger, yo sigo siendo bastante americano a la hora de índices y acciones por la rentabilidad de la tendencia actual, ¿no? Fijaros el poco rebote que tiene el mercado, en este caso alemán, ¿vale? Vamos a graficar. Importante. Mínimos importantes. Fijaros cómo la última corrección nos hizo el mínimo en la zona de 12.000. La actual corrección me ha hecho el mínimo en zona de 12.000. ¿Qué quiere decir? Quiere decir una cosa por ahora bastante elocuente en análisis técnico profesional. Estamos en un lateral, ¿de acuerdo? 2 puntos abajo, 2 puntos arriba. Muy bien, ese lateral es un lateral que viene ¿de dónde? Viene de una tendencia primaria alcista, ¿no? De EGB, de parvulitos, ¿de acuerdo? Intentar predecir el futuro, sabéis que es muy complicado. Es decir, mirar esta parte de aquí en blanca, esto es complicado, ¿no? Lo siguiente, digamos que para muchos casi imposible, ¿no? De vez en cuando acertamos, ¿no? Muy bien, ¿qué me dice a mí el gráfico? El gráfico, viendo que tenemos una corrección importante y que esperamos que el mercado americano siga corrigiendo, mi opinión personal es que este lateral o lo vamos a mantener bastante tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, podemos hacer tranquilamente este rebote para de nuevo caer aquí, ¿vale? Pero medio y largo plazo, mi opinión es esta, ¿vale? Es decir, que aunque perforemos esto, lo podemos perforar tranquilamente si los americanos siguen corrigiendo en corrección compleja, nosotros vamos a ir detrás porque evidentemente la debilidad es bastante palpable, pero vuelvo a repetir, tipos de interés
en mínimos históricos y rentabilidades o beneficios que se están presentando en Europa bastante buenos de dobles dígitos, es decir, la mayoría de multinacionales del Stock 50, DAX 30, tarde o temprano romperán máximos, en mi opinión personal. Entonces, actualmente la tendencia del DAX la veo muy lateral, voy limpiando gráficos, la veo perfectamente lateralizada, una corrección, segunda corrección, fijaros dónde para, ¿de acuerdo? Y entonces este lateral lo podemos prolongar en un espacio de tiempo bastante importante porque tenemos una horquilla que prácticamente tiene 1000 y pico de puntos, ¿de acuerdo? Entonces este lateral, por ahora, va a ser bastante importante, ¿no? En gráfico semanal lo vamos a ver más claro. ¿Vale? Muy bien. Tenemos gráfico semanal, quitamos estos mínimos. Lo que sí está claro es que ahora mismo yo no abriría largos ni locos mientras que esté la corrección, es decir, dejaros ahora mismo de hacer virguerías en acciones e índices al alza porque evidentemente operar dentro de una corrección es súper complejo o lo más complejo que hay, ¿no? Muy bien. Ya habrá mucha gente que habrá visto, que habrá dicho, coño Paco, tenemos la estructura perfecta para hacer esto. Primer hombro, la cabeza y me falta el hombro derecho. Muy bien, perfecto. Esta es una figura que se puede extrapolar al futuro perfectamente, porque tenemos ya dos partes evidentemente hechas de una estructura. Que haya ese cambio de tendencia en figura técnica de libro significa un cambio de tendencia, no, para nada. Es decir, extrapolando este gráfico, ¿vale? Fijaros la última corrección importante que hicieron en 2016, donde llegó, ¿de acuerdo? Actualmente, si empezamos a tirar línea de tendencia, fijaros, ¿de acuerdo? Es decir, perfectamente podemos hacer un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Inclusive el precio puede perforar, pero aunque perfore, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo una estructura de mínimos crecientes. Entonces esta corrección, que parece ahora mismo de libro y parece bastante importante, si se produce esa figura técnica que tenemos arriba proyectada, imaginada en nuestra cabeza solamente, ¿vale? El mercado va a corregir, es lógico que corrija, pero fijaros, si hacemos una cosa que a todo el mundo nos gusta, ¿vale? Este impulso, ¿de acuerdo? Tenemos mínimos crecientes a partir de aquí, mido. Es decir, si el mercado cae aquí, estamos cayendo a un tercio solamente del movimiento entero. Es decir, que si caemos al 50% durante los próximos meses, ¿vale? Que yo no lo creo, pero en la bolsa, lo que yo crea, a la bolsa y a la renta variable le da igual, ¿vale? Si caemos al 50%, todavía estaremos en una estructura alcista. Y desde aquí buscaremos máximos, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿me puedo poner largo ahora mismo? Para mí una locura hacer largos ahora mismo en renta variable porque estamos viendo que estamos en una corrección bastante compleja, ¿de acuerdo? Y que esta corrección me puede llegar a un tercio al 50% es lo más probable. ¿Entendido? Entonces, si hacemos una comparativa entre lo que hemos visto en gráficos americanos y el primero que vemos en lo europeo, evidentemente la corrección parece más seria en el mercado europeo, inclusive teniendo tipos a mínimo, ¿vale? Que en el mercado americano, ¿no? Entonces sigo pensando de nuevo y viendo ya el gráfico muchísimo más, a la hora de posicionarme en el futuro soy más americano que europeo, ¿de acuerdo? Muy bien. Paco, tenemos una pregunta. Sí. Sí, nos pregunta un asistente si Fibonacci no habría que lanzarlo desde un poco más abajo. Vale. Fibonacci, en este caso. Vamos a limpiar un poco de pantalla. Vale. Yo lanzo Fibonacci en el momento que empieza a tener mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, el primer movimiento que rompe la línea de tendencia, ¿vale? Es este movimiento. ¿Vale? Entonces, yo me guío por este movimiento. Por el primer movimiento siempre que rompe línea de tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, para mí este movimiento yo no lo cojo, ¿vale? Porque este es un movimiento todavía bajista de mínimos decrecientes. ¿De acuerdo? Entonces, la primera estructura que yo empiezo a tener en mínimos crecientes sería esta. Entonces, el primer impulso que rompe la línea de tendencia bajista
de la tendencia primaria anterior que había era este. Por eso yo siempre cojo el primer impulso que rompe línea de tendencia. ¿De acuerdo? A mí, de toda la vida me la han enseñado así, me ha ido bien y yo he seguido formando a mis alumnos así, ¿de acuerdo? En análisis técnico hay muchas cosas que las tenemos en el aire, ¿no? Y depende de cada formador y cada inversor o cada analista técnico te lo va a explicar de una forma u otra. Lo importante es que tenga un sentido lo que te explique, ¿no? Yo siempre cojo el primer impulso que me rompe la directriz anterior o la línea de tendencia anterior, ¿de acuerdo? Espero haber respondido con nitidez a la pregunta, ¿no? Entonces, siempre hay que fijarse en la estructura de mínimos que tenemos para coger el impulso, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos vamos a ir ahora al mercado, evidentemente, que muchos tenéis, operáis, y que, bueno, siendo muy malo, porque es el mercado nacional, me da pena decirlo, pero es muy malo, bueno, pues prácticamente quien no ha operado en el mercado nacional o quien no tiene inversiones en el mercado nacional por dividendo, por herencia, por el padre o por la madre, ¿no? Muy bien. Cambiamos a IBEX 35. Quitamos indicador de volumen que teníamos ahí puesto, no vamos a poner nada, ¿vale? Y bueno, estructura bastante debilitada, evidentemente. Ahora miraremos swing diario, swing semanal, ¿de acuerdo? Aquí tuvimos un engaño bastante palpable que ha hecho el mercado, ¿de acuerdo? Es decir, si miramos primer impulso, ¿vale? Primer impulso o impulso alcista anterior, actualmente estamos en una corrección, ¿vale? De este impulso, ¿vale? Entonces, no quiere decir que el mercado nacional tiene tendencia bajista, ¿vale? Ahora lo miraremos más detenidamente, ¿no? Lo que está claro que aquí, pues, es lógico, en esa trampa de mercado, que haya muchas personas que han abierto largos, ¿vale? Han abierto largos, ¿por qué? Porque la estructura parecía terminada y parecía que nos íbamos de nuevo a buscar los 10.800 y el mercado, gracias a nuestra debilidad y al comportamiento de los americanos, pues fijaros, nos ha mandado de 10.600, nos ha mandado prácticamente a 9.600, 1.000 puntos en prácticamente 2 semanas, ¿no? O 3 semanas, ¿no? Muy bien. Actualmente, ¿se puede tomar posiciones en el mercado nacional? Para tomar posiciones en el mercado nacional hay que tomarlas con horizonte de muy largo plazista. ¿Por qué? Porque actualmente esta estructura que tenemos totalmente bajista, esto no se va a romper en un día, ni en una semana, ni en un mes. Es decir, esta estructura tendrá que hacer varios movimientos hasta que un día decida el mercado que me voy hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tomáis posiciones ahora mismo en mercado nacional, para día, en swing diario, swing semanal, es decir, prácticamente mirar con un horizonte de meses, ¿vale? Es decir, no esperar empezar a tomar posiciones ya con una rentabilidad rápida en semanas porque no lo vaya a tener. ¿Por qué? Porque el mercado nacional, desgraciadamente, cuando los mercados caen, él cae más que nadie, ¿vale? Llevamos años diciendo que nos vamos a recuperar, que vamos a ser el mercado más fuerte, pero eso nunca llega, ¿de acuerdo? Entonces, como nunca llega, pues es preferible, ¿vale? Estar en lo seguro, ¿no? Entonces, por ahora, mercado nacional para mí muy debilitado y dentro de los mercados internacionales y tanto europeo como americano, para mí eres más débil, ¿no? Tenemos nuestra crisis interna, muy bien, todo el mundo conoce la que es, parece que ese es el tapón que tenemos ahí que nos está taponando, bueno, a ver si quitan el tapón de una vez y empezamos a tirar, ¿no? Entonces, gráfico diario, fijaros, hemos puesto una media, bueno, tenemos puesta la media de 40 periodos, que es la que prácticamente coge 2 meses para swing diario, voy limpiando cosas que no nos sirven, y actualmente, mientras que esté esa corrección, ¿vale? Sería una locura empezar a hacer swing en un mercado que es totalmente bajista, ¿no? Si ponemos mercado, gráfico de inversión, ¿vale? En gráfico de inversión, esto tiene otra pinta. ¿Por qué? Porque en gráfico de inversión, para cualquiera que sepa leer movimientos de un gráfico, ¿de acuerdo? Tenemos una secuencia, por ahora, que es de máximos crecientes, ¿no? ¿Vale? Tenemos este mínimo, y ahora, ¿cuál es el mínimo? Pues yo el mínimo todavía no sé cuál es, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, este mínimo todavía no me vale, ¿vale? Aunque tenga ahora mismo 2 velas, bueno, hoy estamos a jueves, esta vela todavía no me vale porque esta vela la pueden cambiar mañana como le dan la gana, ¿no? Lo que sí está claro, mirando un poco el lado claro o positivo de un mercado tan debilitado como el nacional, por ahora en gráfico de inversión, gráfico semanal, la secuencia todavía es alcista, ¿de acuerdo? Fijaros cómo la media de 40 periodos, ¿vale? La media de 40 periodos la tenemos lateralizada, ¿vale? Fijaros, esta media lleva lateralizada prácticamente 7 meses,
¿de acuerdo? Todavía no ha cogido inclinación hacia abajo. Fijaros que cuando hay una tendencia bajista, la media tarde, pero fijaros lo que hace la media, ¿no? 40 periodos, acordaros que 40 periodos, si la proyectamos en diario, son 200 periodos, ¿de acuerdo? Para que no sepa que los fractales, en este caso, el fractal de semana a diario hay que multiplicar por 5, ¿no? Muy bien, entonces, mirando lo poco positivo de este mercado, para mí bastante débil todavía, es decir, todavía tengo una estructura de mínimos crecientes. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, ahora miraremos un poco por Fibonacci, en esta zona, si algún día deciden hacer patrón de cambio, ¿vale? Patrón de 2 velas, de 3 velas, es decir, un patrón de los que muchos conocemos que sirve para cambiar una tendencia, pues será una oportunidad bastante importante de compra. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos el movimiento, el primer movimiento, ¿vale? Tenemos actualmente el segundo movimiento correctivo. Las correcciones, los que estudiáis análisis técnico, estáis empezando o lo habéis aprendido, las correcciones, yo siempre digo una frase para todos mis alumnos, es decir, las correcciones sabemos cuándo empiezan. ¿Por qué? Porque si pongo un gráfico a toro pasado, yo sé que la corrección ha empezado, ¿vale? Lo tengo claro. Pero hay una pauta o hay una frase célebre que yo siempre llevo para mentalizarme, ¿no? Una corrección, sé cuándo empieza, pero no sé cuándo termina, ¿de acuerdo? Es decir, nunca sé si la corrección va a ser de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, no lo sé. No lo sabemos hasta que no haya una confirmación en el futuro, ¿no? Pues entonces, en este caso, fijaros cómo está el mercado nacional. Estructura todavía para mí es alcista, ¿vale? Media de 40 periodos, 200 diarios, todavía lateralizada, ¿vale? La corrección bastante importante. Ahora, ¿cuándo el mercado va a decidir? Pues es bastante ahora mismo difícil, viendo a los americanos, viendo la debilidad del DAX, ¿vale? Que el mercado nacional vaya a rebotar el solo, ¿vale? Es que no me lo planteo que vaya a rebotar el solo. Que en el futuro soy partidario de los 11.000, yo soy partidario de los 11.000, pero tenemos que librarnos todavía de esta corrección que parece interminable, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos hablado un poco, hemos resumido un poco la debilidad del mercado nacional. Evidentemente, yo no lo cogería, ¿vale? Pero hay un gráfico que, en este caso, en nuestra página web nos llegan en el buzón muchos mails, ¿vale? Que es el Nikkei, ¿vale? El Nikkei es de pasar, fijaros el Nikkei, la estructura del Nikkei. Vamos a verlo en semanal para no entretenernos y no perder mucho tiempo, que nos queda prácticamente un cuarto de hora de webinar. Fijaros cómo yo, por ejemplo, no soy partidario, no he invertido nunca en el Nikkei, ¿de acuerdo? Yo no he hecho nunca operativa en el Nikkei, ni en índices, ni en acciones, ¿no? Sí conozco mucha gente que le ha ido perfectamente este año en las acciones del mercado japonés, ¿no? Fijaros qué estructura ha tenido, ¿no? Pero, importante, en las últimas semanas los que nos han llegado les he respondido lo mismo. Chicos, fijaros cómo corrección secundaria, ¿no? Muy bien. Actualmente, fijaros lo que hay aquí. Aquí hay un gap que no se ha cerrado en semanal, ¿vale? Un gap que no se cierra en semanal es una herramienta o un vehículo de inversión bastante importante con una alta probabilidad de acierto. ¿Qué quiere decir? Que ponerte ahora mismo largo en el Nikkei, vamos a mover el gráfico, vamos a intentar ver el futuro, y ponerte ahora mismo largo en el Nikkei para mí es muy tarde. Muy tarde, ¿por qué? Porque fijaros, esto, yo no sé si la corrección va a ser así, de nuevo lateral, o me la pueden hacer así. Es decir, las pautas correctivas, que digamos que es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de hacer trading e inversión, porque es lo que más problemas nos da, una pauta correctiva nos la pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Lo que está claro es que actualmente, después de tener aquí ya varios impulsos, ¿de acuerdo? Ponerte en largo, tanto de comprar contratos del Nikkei como comprar una cartera de acciones del Nikkei, ahora mismo vais tarde. ¿Qué quiere decir? Que podéis comprar en la tendencia acertada, es decir, alcista, pero en mal momento, ¿de acuerdo? Es muy importante el momento a la hora de abrir tanto una cartera de acciones como hacer trading o intradía o swing trading, ¿no? Es decir, podéis operar a favor de tendencia, habéis acertado la tendencia, pero no habéis acertado el momento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aprovechando el webinar, como sé que está el Nikkei de moda y todos
la prensa salmón, redes sociales, hable de las grandes subidas del mercado japonés, pero bueno, cuidado que las grandes subidas del mercado japonés se han producido ya. Fijaros cómo la corrección, ¿vale?, coincide con la nuestra del mercado americano que hemos visto, y encima el mercado americano prácticamente ha recuperado 2/3, y fijaros cómo el Nikkei prácticamente no ha recuperado todavía. Entonces, ojo, a trasladar vuestra cartera tanto europea como americana a un mercado japonés porque tenga mucha fama de que está subiendo mucho, pero para mí actualmente ha entrado en corrección, ¿de acuerdo? Muy bien. No sé si tenemos algunas preguntas ya por ahí, las vamos metiendo. Y si queréis que veamos un índice en concreto, también me lo podéis decir. Muy bien. Muy bien, pues seguimos. Aparte del Nikkei, ¿vale? Vamos a hacer una cosa que suele ser bastante. Y es, vamos a hacer un screener de fortaleza de los índices, pero en este caso lo vamos a hacer con dos simples medias, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a poner gráfico diario. Vamos a ver la fortaleza, aunque la hemos visto ya por análisis técnico o haciendo el precio, pero lo vamos a ver con dos simples medias, es decir, vamos a poner un simple cruce que se utiliza mucho para coger grandes tendencias, que es un simple cruce de dos medias, 50 periodos y 200 periodos en gráfico diario, ¿no? Rápidamente el screener trabaja, ¿vale? Y muy bien. Vamos a ver qué gráfico tiene más fortaleza y con respecto a esa media ha perdido menos fortaleza en la última corrección. Verá qué nos sale, ¿no? Si abrimos ese gráfico, ¿vale? Nos da, vamos a ponerlo aquí, nos da, en este caso, mercado americano. Fijaros la coincidencia, ¿no? Vamos a ponerle la plantilla que hemos puesto para hacer este screener. Muy bien, fijaros cómo el mercado americano, en este caso, bueno, he abierto el futuro del mini, pero es lo mismo, ¿no? El screener no lo ha hecho sobre todo una tabla de índices, ¿no? Fijaros cómo para justo donde lo teníamos previsto, donde nos hace el screener, ¿no? Y fijaros dónde hacen las últimas paradas también, ¿no? Es decir, hemos visto que por fortaleza, dentro de la tabla del screener, vamos a buscarlo, ¿dónde estaba la tabla? Vale, fijaros cómo dentro de la tabla estaba como el índice más fuerte, es decir, dentro de un simple sistema de dos medias, 50 y 200, que es muy conocido para trabajar grandes tendencias, es el mercado que menos ha perdido, es decir, es el que menos ha caído, el mercado americano. Y si nos vamos al último extremo, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién tenemos en el último extremo. Ya os lo imagináis, ¿no? Es decir, abrimos gráfico y da la casualidad que el peor índice de la tabla de índices es el nacional, ¿vale? Ponemos la plantilla ahora que tenemos confeccionada y fijaros cómo el promedio, un promedio bastante conocido, ¿vale? De 50, 200, el IBEX se lo pasa por el forro, ¿de acuerdo? ¿Por qué se lo pasa por el forro? Porque es que el IBEX es el mercado, como hemos dicho antes en Acción del Precio, más débil ahora mismo de todos los que hemos visto, ¿de acuerdo? Fijaros cómo lo que vemos en Acción del Precio después lo llevamos a un screener normal y corriente con un sistema de inversión fácil de dos cruces de media, de las que más se utilizan, y nos damos cuenta que el mercado americano es el más fuerte y el mercado español es el más débil, ¿de acuerdo? Si buscamos el DAX, que es el otro importante, lo tenemos en una zona intermedia. ¿Qué quiere decir una zona intermedia? Que su corrección ha sido importante, ¿vale? Pero ha corregido mucho más que el mercado americano, ¿vale? Ahora lo vemos, abrimos, pues vamos a poner la plantilla. Ponemos swing diario y ponemos la plantilla. Muy bien. Fijaros cómo en la plantilla el mercado ha corregido y ha hecho una cosa importante, ¿vale? Que no debería de haber hecho, ¿vale? Para ver la debilidad, ¿no? Cuando la tendencia es alcista, vaya ruido, cuando la tendencia es alcista, fijaros cómo generalmente funciona perfectamente como grandes soportes. Es decir, en el momento que empezamos a tener precios por debajo, como ya hemos visto anteriormente, nos dice que la debilidad es bastante profunda, ¿no? Y es decir, y es
consecuente que la corrección que tenemos actualmente va a ser corrección compleja o de segundo grado y que un nuevo movimiento bajista, como el que hemos visto o hemos proyectado de un posible hombro cabeza a hombro, lo podemos tener en el futuro, ¿no? Os habéis dado cuenta como la debilidad en un sistema fácil como este, en el momento que tenemos precios de varias semanas por debajo de una media de 200, te está diciendo que la corrección es de calado y una corrección bastante compleja, ¿vale? Si miramos la tabla, ¿vale? Hemos visto como tenemos los índices americanos, aquí están los 3 o 4, aquí está el Nasdaq, aquí están, ¿veis? Está en las primeras posiciones están los americanos, ¿no? Zona intermedia, pues tenemos el DAX, tenemos el FTSE 100, tenemos el Stoxx 50, ¿vale? ¿Y qué índices son los más malos actuales? Pues hemos visto que el peor, el más débil, es el nacional y el penúltimo, este no se tradea mucho, no es un índice muy conocido, que es el SMI, ¿vale? No sé si lo conocéis, ¿vale? En este caso es el suizo, ¿vale? Más que nada para que veáis la plantilla, veis cómo está prácticamente igual que el mercado nacional. Es decir, este mercado, el soporte importante no lo ha respetado, tenía que haber respetado este soporte. ¿Qué quiere decir? Que en el futuro, esta estructura de mínimos, veis que tenemos una estructura de mínimos decreciente, por mucho que rebote en los próximos días, mi opinión personal, por ejemplo en este, será que tarde o temprano siga haciendo mínimos. ¿De acuerdo? Pero de todas maneras este no es un índice importante, simplemente lo he sacado porque venía en el screener que hemos hecho de tabla de índices, ¿no? Muy bien. Pues resumiendo un poco, ¿tenéis alguna pregunta? Que nos queda poco tiempo. Sí, Paco, tenemos varias preguntas. Lo primero, nos preguntan un usuario ¿por qué cree usted que los índices tienen que tirar hacia arriba durante este 2018 si muchos analistas han considerado que los mercados están sobrecomprados? Esa es una duda. Y otra duda que nos preguntan es sobre el índice de Japón, en Nikkei, Sí. que nos pregunta a referencia al gap, que no debería subir, volver y recuperar el precio anterior, anterior al gap. Y Paco, por cierto, creo que el webinar dura 1 hora, no son 45 minutos, así que Vale. por estar relajado. Vale, que me creía que iba justo de tiempo. Estaba yo mirando el tiempo y digo, verá que me voy a quedar sin material. Vale, perfecto, entonces mejor. Muy bien. Vamos a cerrar pantalla un poco. Muy bien. El tema de la pregunta, digamos una pregunta generalizada, ¿vale? Que me has hecho la primera, con respecto a los analistas. Es decir, si nos dedicamos a leer noticias diarias, ¿de acuerdo? Vas a tener un gazpacho que no sabes ni por dónde leer. ¿Por qué? Porque habrá determinadas casas de inversión que le interesen difundir tal noticia por diferentes motivos económicos, y si escuchas a otra casa de inversión, otro fondo, ¿vale? Vas a escuchar lo contrario. Es decir, hay una cosa clara para los que llevamos años en esta profesión, ¿vale? Muchos la tenéis por hobby, otros la tenemos como profesión, y es que nunca ha habido una crisis con los tipos de interés bajos, ¿de acuerdo? Es decir, si tú coges gráficos de toda la vida y los comparas, es fácil. Haces un gráfico del mercado de acciones americano, que es el más importante, o un índice americano, y coges un mercado, en este caso, un gráfico de activos de tipos de interés americanos del dólar, ¿no? Verás cómo con dólar o tipos de interés ahora mismo alrededor del 1.25 creo que está aproximadamente, 1.50 en la próxima subida, nunca ha habido una crisis financiera. Es decir, ¿cuándo han coincidido las crisis financieras o tendencias primarias? Estamos hablando de análisis técnico profesional, o tendencias primarias bajistas en el mercado americano. Pues ha coincidido con tipos de interés en torno 2,5, 3,5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esas pautas de tipos de interés a la cuenta de resultados de una multinacional ya le hace daño. Si tú ahora mismo estudias el Dow Jones 30, que es el más fácil, te vas a dar cuenta de los resultados presentados, que se han presentado hace poco, ¿vale? Con respecto al año fiscal de 2017, las compañías multinacionales americanas crecen a doble dígito. Es decir, es incoherente que compañías que crecen a doble dígito, ¿vale?
vayan a tener una tendencia primaria bajista. Es decir, una tendencia primaria bajista es todo aquello que empieza a durar 7 o 8 meses como mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, podemos tener una corrección de 3-4 meses tranquilamente. Por eso os he dicho en los gráficos que podemos tener una corrección compleja de varios meses y la tendencia actual todavía seguiría, ¿de acuerdo? Entonces, que los analistas, como me has dicho en la pregunta, digan una cosa u otra, que sepáis que la noticia está toda manipulada y pagada. Y muchas veces leemos el periódico de la prensa en salmón, no voy a decir ningún nombre, y vemos una noticia y está pagada, ¿vale? ¿Quién la ha pagado? Pues evidentemente el que quiere que compre tú sus acciones. Por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Muchas veces estamos leyendo noticias y estáis viendo el director ejecutivo de tal compañía está comprando acciones y tú lo estás leyendo. Dices, hombre, si este compra acciones, la acción no va a bajar, ¿no? Pues la voy a comprar yo. Vas a comprar la acción y la acción lo que hace es caer, pero cae en picado. Dices, tú, esto no tiene sentido. Pues búscale el sentido de que las noticias están pagadas, ¿de acuerdo? Algunas, ¿eh? No todas. Y evidentemente, muchas veces compramos lo que ellos quieren, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo un poco, que los analistas de tal compañía o de tal marca o de tal fondo de inversión digan que el mercado está sobrecomprado, bueno, pueden tener razón, pero que una sobrecompra de acciones, ¿vale? Puede delimitar una corrección como a la que estamos viendo de 2-3 meses y tarde o temprano vamos a romper máximos de nuevo, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión personal. Pero cuidado con las noticias, que las noticias, la mayoría están pagadas y manipuladas. Muy bien. Y con respecto al Nikkei, ¿vale? El gráfico que tenemos ahora mismo en pantalla. Muy bien. El Nikkei puede llegar a buscar el gap tranquilamente. Es decir, ha hecho un primer movimiento. ¿Vale? Una corrección simple, ¿vale? Para los que no tenéis ni idea de análisis técnico, ¿vale? Una corrección simple es todo aquello que dura más de un mes y puede llegar hasta inclusive 3. Como por ejemplo esta, ¿vale? Esto es una corrección simple que tiene 3 movimientos. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es otra corrección simple. Si contamos las velas, aquí tenemos prácticamente 12 velas a ojo y aquí tendríamos, a lo mejor tenemos 20, 21. ¿Qué quiere decir? Son correcciones que están delimitadas por lo que se le llama en análisis técnico corrección invertida sobre la tendencia principal que dura entre 1 y 3 meses. Muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos estas descargas, por mucho que el precio quiera subir, a no ser que haga una V, ¿vale? Cuando hace una V nos engaña a todos y si hace una V esto, pues yo me callo, agacho la cabeza y el mercado me ha engañado, ¿de acuerdo? Porque contra una V no conozco todavía una herramienta que me la diga antes de tiempo, ¿de acuerdo? Pero una corrección normal, vamos a borrar, una corrección normal como es esta, pero cuidado, que esta descarga, ¿vale? Es una descarga de 3.000 puntos. Fijaros que aquí las descargas son de 100, de 200, en las correcciones normales. Entonces, esta descarga que ha habido aquí, que ha llegado a la zona, evidentemente, de soporte, M40, pues mi opinión personal es que va a hacer varios movimientos, inclusive puede ir a cerrar el gap, cuidado. Cerrar un gap o rellenar un gap no quiere decir que haya un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Muchas veces los gaps se utilizan para engañarnos, ¿vale? O lo utiliza el mercado para engañarnos, ¿no? Lo que sí está claro es una cosa que no he dicho antes. Esto es un potente o una potente herramienta de resistencia. Es decir, cuando los precios lleguen aquí, si es que llegan, ¿vale? Que lo tengo yo que ver, esto es una potente resistencia. ¿Por qué? Porque la apertura de ese gap nos va a servir como gran resistencia o inicio, de nuevo, de otra arista hacia abajo, ¿no? Por eso antes, como predecir el futuro no es negocio, ¿vale? Y es bastante complicado. Por eso os he dicho que la corrección que yo espero en el mercado japonés puede ser horizontal, ¿vale? Me he puesto ya un canal horizontal, o puede ser, como son la mayoría, inclinadas, ¿vale? Es decir, yo el futuro no lo conozco ni nunca lo voy a conocer, pero lo que está claro es que las correcciones pueden ser laterales o inclinadas, ¿no? Y es lo que yo preveo que le va a pasar a Nikkei. Nikkei va a estar corrigiendo al igual que los americanos, ¿de acuerdo? Fijaros que coincide el primer movimiento con los americanos, pero el rebote, fijaros cómo el rebote no coincide con los americanos. ¿Qué quiere decir? Que los americanos tienen más fuerza ahora mismo que el mercado japonés. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
¿Tenéis alguna por ahí? Ya que hoy hemos tenido un webinar con bastantes participantes. Venga, que no os dé corte, que... Sí, sí, Paco, tenemos, mira, varias preguntas. Voy por orden, ¿vale? Un usuario nos pregunta que cuál es el índice más apropiado para entrar a corto ahora y cuándo debería entrar. ¿Cuál es el más adecuado? Y otro usuario nos pregunta que si el DAX cae por debajo de los 12.100 o los 2.000, casi rozando los 12.000, si tiene una alta probabilidad de hacer un nuevo mínimo hasta los 11.600, y eso es una duda, si es posible, y si se cae, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llegará? ¿Dónde es el fondo? Vale, vamos a ponernos de nuevo en el DAX, vamos a ponernos en situación, mira, nos viene bien porque lo hemos hablado un poco antes, ¿vale? Actualmente el DAX ya hemos visto que está en corrección de fuerza más debilitado que el mercado americano, porque el rebote actual es muy fuerte en el mercado americano, cuando en el DAX prácticamente se ha movido poco. Muy bien. A partir de ahí, claro. Es decir, vamos a dejar el gráfico de inversión. En el gráfico de inversión, ¿vale? Hemos visto que ya prácticamente nos ha hecho el 100% de este movimiento. Es decir, este movimiento, los precios, en este caso, han hecho el 100% del movimiento anterior. Eso es un signo inequívoco de debilidad de una estructura. Es decir, una estructura, para que no tenga debilidad, debería de seguir teniendo mínimos crecientes, ¿no? Es decir, cuando en el análisis técnico vemos que hay un movimiento como es este, que hace el 100% del anterior, comenzamos a decir que como mínimo hemos entrado en un lateral. ¿Cambiará o no de tendencia? Eso lo va a decir el futuro, ¿no? Pero como mínimo la estructura está muy debilitada. Por eso, lo primero que he dicho, que estamos prácticamente ahora en zona lateral de medio plazo. Muy bien. Si hacemos esta zona, que ya la tenemos clara, tenemos 3 puntos, 1, 2, 3, ¿vale? Una de las posibilidades que a mí se me ocurre, ¿vale? Porque los que llevamos tiempo viendo gráficos, es esto. Es decir, un patrón de giro bajista. Muy bien. ¿Ese patrón de giro bajista quiere decir que la tendencia primaria ha cambiado o no? Ese patrón de giro bajista, para mí, es una corrección, ¿de acuerdo? Como la que tenemos actual, ¿vale? Que es compleja. Cuando es compleja ya sabemos que tenemos varios movimientos. Si perfora esta zona, ¿vale? Si perfora esta zona y salimos del lateral, que es lo que yo ahora mismo no contemplo, yo ahora mismo contemplo que vamos a estar lateralizados, ¿vale? Yo contemplo esta zona, un rebote, o que se quede dentro del lateral, ¿vale? Si perfora esta zona, mi modesta opinión es que se vaya al 50%, ¿de acuerdo? Y el 50% estamos hablando de zona de 11.500. ¿Por qué se vaya a la zona de 11.500 si perfora? Pues porque midiendo el movimiento último me estoy dando cuenta que todavía no ha corregido ni a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del lateral actual que tenemos aquí, cuidado que aquí tenemos, que no se ve bien, pero aquí tenemos un gap sin cerrar, ¿de acuerdo? Un gap semanal, ¿de acuerdo? Si estudiáis los gaps, ¿vale? A mí me encanta estudiar los gaps son una potente herramienta y en gráfico semanal muchísimo más. ¿Por qué? Porque en gráfico semanal salen muy pocos. Si te vas a gráfico diario, prácticamente en índices y acciones lo tienes todos los días, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, cuando estamos en los cursos de trading, en Forex me encanta que me salga un gap. ¿Por qué? Porque en Forex, al haber tanta liquidez, es muy difícil que aparezcan gap en gráfico diario y semanal. Entonces, cuando en Forex te sale un gap blanco y en botella, el 99% de las veces, ¿de acuerdo? Entonces, para no salirme de Forex, otro día hacemos un webinar de Forex, cuando estamos en acciones e índices, evidentemente que me salga un gap en gráfico semanal, en un índice o en una acción, es una potente herramienta de inversión, ¿no? Muy bien, entonces, terminando la pregunta y resolviéndola, si rompe esta zona, esta base que hemos puesto aquí, ¿vale? Y me hace una estructura de cambio, mi opinión es esta zona, pero cuidado, que yo soy alcista de largo plazo todavía, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque el mercado me haga una estructura de cambio, ¿de acuerdo? Mi proyección para la renta variable, tanto europea como americana, sigue siendo alcista, ¿no? Muy bien. Y dentro de lo que hemos hablado, de qué índice europeo tiene más debilidad, pues no hay color. Para mí el IBEX 35. Lo hemos visto en gráficos, lo hemos visto en el screener que hemos hecho con un simple sistema de dos medias
que hoy en día prácticamente los que llevamos muchos años y los profesionales usamos mucho en análisis técnico profesional, que es el cruce de 250. También vale el cruce de 100 con 200, pero bueno, el cruce de 50 y 100 te da la entrada un poco antes de la acumulación de la distribución. Entonces, a la hora de cortos, para mí, indudablemente, el más débil, ¿de acuerdo? Es el mercado nacional, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna más pregunta por ahí? Animaros. Sí, nos pregunta si el DAS, en el caso de DAS, si se puede dar un movimiento similar a lo que pasó al final del año 2015 e inicios del año 2016. Vale. 2015-2016, ¿vale? Lo tenemos aquí en gráfico, coincide un poco con... Vamos a limpiar gráfico. Bien. 2015-2016 coincide un poco aquel verano, no sé si lo recordáis, con la crisis, o en este caso crisis china, ¿vale? Y crisis griega, es decir, fue un enlace entre una y otra, ¿no? Esas dos crisis o mini crisis, porque al final os das cuenta que el tiempo lo cura todo y al final prácticamente no pasó nada, ¿vale? Un poco corralito en el mercado griego, pero el mercado chino, que es de verdad importante, el griego no es importante en economía mundial, pero el chino sí es muy importante. Ya sabéis por qué, ¿no? Porque la mayoría de multinacionales americanas y europeas, sus exportaciones, pues allí tienen un gran filón, ¿no? Entonces, que el PIB chino decreciera y las estimaciones chinas de crecimiento fueran a la baja, pues en aquellos tiempos hizo que tuviéramos esta tendencia bajista, ¿no? ¿Vale? Que todos recordáis, ¿no? Muy bien. Podemos pensar ahora mismo que tenemos una crisis parecida o similar a la que tuvimos aquel verano de 2015. Mi modesta opinión es que no. Es decir, yo soy más partidario de que ahora mismo con los tipos de interés, nos han vendido ya el rumor de que los tipos de interés va a ser la próxima crisis, ¿vale? Que el bono está creciendo mucho, el bono americano, ¿vale? Eso es lo que nos están vendiendo, ¿vale? Vendernos tienen que vender siempre algo porque los mercados tienen que corregir, ¿vale? Si no es un misil de Corea, va a ser los tipos de interés. Y si no es ninguno de los dos, se inventarán algo que nadie tiene todavía, ni hablando malamente, ni la más zorra idea que va a aparecer. Pero lo que está claro es que para corregir tiene que haber una noticia fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, mi opinión, no va a corregir tanto, ¿vale? Esa es mi modesta opinión. Sigo pensando en esta corrección y buscando esta zona delimitada que hemos visto anteriormente. Sí es cierto que cuando empiezan las crisis empiezan a vendernos que viene algo feo, cuervos negros, ¿vale? Cisnes negros, como quieran llamarlo. Empieza por un nombre y termina por otro, porque fijaros cómo, si tenéis memoria, en esta zona, ¿vale? Empezamos por los griegos y terminamos con los chinos, ¿de acuerdo? No quiero hablar despectivamente cuando hablo de chinos y griegos, ¿vale? Mercado chino o mercado griego, ¿no? Actualmente hemos empezado con tipos de interés, ¿de acuerdo? Tipos de interés americano, ¿vale? Crisis de tipos de interés. Bueno, veremos si la corrección sigue, que es lo próximo que viene, ¿no? La van a enlazar con algo, ¿de acuerdo? Pero en este caso es más tema fundamental que de análisis técnico profesional, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Pues tenemos, no tenemos ninguna pregunta, Paco. Muy bien, pues nada, son las 7, prácticamente hemos estado una hora. Como siempre, agradecer a Rankia la oportunidad que nos da para hacer un webinar de mercados a nivel global. En el próximo, pues lo haremos de sectores, o lo haremos de fores, o haremos de formación, ¿vale? Y iremos viendo. Sabéis que prácticamente cada 3 meses estamos aquí en Rankia, ¿vale? Y para despedirme, pues bueno, voy a presentar, como siempre, dónde estamos, ¿vale? Muchos me conocéis ya, nuestra página de inversión, tradingsystemas.com, ¿vale? Aquí la tenéis, ¿vale? Donde tenéis vuestro blog, donde damos recomendaciones semanales, nuestros cursos y seminarios, bueno, y el trading automático, que es la última generación que estamos trabajando, ¿vale? Si no es nada, me despido. Como siempre, nos vemos en nuestras clases, nuestros cursos y en nuestras redes sociales, que somos bastante activos. Bueno, chicos, un saludo y gracias por estar una tarde más con nosotros y gracias, como no, a Rankia.
Gracias a ti, Paco Pérez, por este fantástico webinar y a los asistentes igualmente gracias por vuestra asistencia. Y con esto finalizamos nuestro webinar de hoy. Que tengáis toda una muy buena tarde y hasta el siguiente webinar.